El Señor le bendiga. Hoy día nos toca estudiar lección número 29. Lección número 29. Eh, Jesús aquí habla de que calma la tempestad y sana al gadareno endemoniado. Esto va el lugar Mar de Galilea, orilla oriental del Mar de Galilea. ¿Ya? Está siempre en Galilea, el mar de Galilea, Capernaum. Todavía, después yo creo que ya vamos a ver más movimiento de salir de aquella zona. Aún sí no hemos visto que ha ido a Jerusalén, a Naín, pero en Jerusalén le ha ido mal. La gente no lo quiere aceptar. Entonces, hoy día entramos a estas dos etapas, a estas dos lecciones, y aparece esto en el libro de Mateos, Marco y Lucas. El libro de Lucas sale un poquito más completo, así que me voy a ir al libro de Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículo de 22 al 39 aparece esta historia. Oramos al Señor. Gracias a Dios por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu amor hacia nuestras vidas. En este instante leemos de tu palabra, pedimos que tú nos seas bendiciendo. Abra nuestras vidas, abra nuestros corazones. Oh Señor, envuélvenos en la dulzura de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección número 29. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 39. Dice así la palabra del Señor. Acordemos que está en el mar de Galilea, ¿ya? Está la barca. Para mí que la barca estaba al servicio de Jesús, no sé, pero ahí aparece de nuevo la barca. No sé si es la misma o otra, pero está ahí donde estaban trabajando Pedro y Juan, ¿ya? Aconteció, Pedro y Andrés, sí, me estoy equivocando. Aconteció un día que entró en una barca, ya no en la barca, ya, con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Los discípulos no sabían, aquí hay medio curioso, ya, era el maestro, todo lo demás, pero a veces quizás Jesús ni le explicaba o le decía qué es lo que había que hacer o para dónde íbamos a ir, pero ellos obedecían porque eran los discípulos. Ahora, como pescadores no había ningún problema, conocían bien los barcos, los vientos y toda la situación para meterse a la barca, ¿no es cierto? Ellos sabían manejar esto. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Lucas lo marca no como el mar de Galilea, sino lo marca como el lago, ¿ya? Pero mientras navegaba, él se durmió. Ya Jesús estaba muy cansado. El vaivén del agua produce a veces sueño. A veces cuando uno está un poquito cansado, Jesús sí, físicamente quizás estaba cansado. Y el vaivén, uno a veces va al la micro y que acepta. Jesús se durmió. Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Estaba fuerte la situación. Uno se anegaban, es decir, quizás la ola estaba muy alta, que el agua estaba pasando y entrando en la barca, ¿no es cierto? Y peligraban. Ahora el problema del viento, acordemos que ellos no usaban motores, quizás también usaban las velas y todo lo demás, y con las velas puestas o se le hizo el viento contrario, lo llevaba para otro lado, se bajaban las velas, no, era un problema. Entonces, había un problema muy especial aquí. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas
Y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y decían uno a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién le estaba diciendo eso? Sus discípulos. Ellos pensaron eso. Wow, ¿no es cierto? A Jesús lo fueron a despertar no para que tranquilizara el viento o las aguas, no, para que se colocara a salvo. No sé, para que estuviera despierto, para que tuviera una buena reacción por lo que estaba sucediendo. No era para que orara, no era para que, no sé, recibir un milagro ahí. No. Yo creo que ellos fueron a despertar, Señor, estamos en una situación crítica. Pero qué espectacular Jesús, qué maravilloso, qué momento. Maestro, que perecemos. Y Él se coloca, no sé, las películas lo marcan, que se coloca en un lugar alto y reprende a quién, al viento. ¿Ya? Y reprende al viento y a las olas. Y cesaron, dice, y se hizo bonanza. ¿Cómo quedaron los pescadores? Quizás ellos habían tenido muchas veces dificultad y sabían que eran peligrosos y que quizás eso no iba a terminar ligeramente. Es más, estaba recién comenzando. ¿Ah? Estaba comenzando, quizás llegaban 1 hora, 2 horas ya que empezaban a luchar contra el viento, contra la marea, pero ya empezó a ser más problemas cuando el agua empezó a entrar, cuando se vieron en peligros. Estamos hablando de personas que son expertas como pescadores, que conocen el mar, pero si ellos marcan que están en peligro, es que ya la situación ya entraba a crítico, bajo la experiencia de los expertos. Pero cuando han visto tantos milagros, echar fuera demonios, aún resucitar muertos, pero ver que los vientos y la mar le responde al Señor, ya. Y Jesús le marca, le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan de la alabanza paz en medio de la tormenta? Esto era paz en medio de la tormenta. Y cuesta tener la paz. Ellos eran los discípulos. A veces cuesta pensar, Señor, voy a pedir tu paz. Pero qué importante pedir esa paz, para que venga ¿qué? La bonanza. Para que venga, y el Señor nos da autoridad en frenar esos vientos y esa mar. Paz en medio de la tormenta. Vino bonanza. En el momento quizás que hasta la barca se te puede estar hundiendo, pero acuérdate que está el Espíritu Santo contigo, está Jesús contigo, están los ángeles en favor de tu vida. A veces quizás no lo vio Jesús, hizo esta reprensión, quizás, ¿dónde está vuestra fe? A los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestro creer? ¿Dónde está lo que he enseñado? No, el problema es que quizás todavía no sabían o no podían poner de manifiesto su fe. Todavía ellos esperaban que todo lo hiciera Jesús. Jesús le está marcando dónde está vuestra fe. Le está marcando una área bien importante. No todo lo voy a hacer yo, también tienen que hacerlo ustedes. Ustedes reprendan al viento, ustedes reprendan las aguas. ¿Dónde está vuestra fe? Usen, ¿qué le está diciendo? Usen su fe. Cuando te está ahogando, cuando ya está llena tu barca de agua, usa tu fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Ah? Usen lo que está en ustedes, que es vuestra fe. Y Él reprende viento y olas. Aquí no está hablando literal, nosotros lo llevamos al área como problema, dificultad, pero está hablando literalmente
está trabajando sobre la naturaleza. Está hablando literalmente sobre la naturaleza. Hubo un pastor que leía por ahí e hizo una campaña evangelística donde fueron miles de personas y estaba todo preparado, listo para que empezara la campaña. Y viene una nube negra de allá asomándose y ya venía con relámpago y venía tronando muy fuerte, que eso iba a dificultar la campaña. Y dice que va a él y reprende aquella nube, reprende aquella tormenta que venía sobre aquel lugar y dice que se disipó. Nos cuenta que se disipó. Entonces, esto de interferir sobre la naturaleza cuando se quiere obrar o cuando también nos coloca en peligro, sí podemos usar nuestra fe. La podemos usar. O a ver, hay que tener otro cuidado. Un pastor que dijo, yo también, así como Pedro caminó sobre las aguas, yo también voy a caminar sobre las aguas. Y llevó a su congregante, vio, para demostrarle que él iba a caminar como Pedro sobre las aguas. Y desapareció el pastor. La fe no es para que, la fe se usa, es como nuestro brazo. Tengo aquí, pero sé que puedo mover y sé que estoy moviendo mi brazo. La fe se usa siempre en los momentos certeros. No es para que también yo empiece a jugar y también empiece a tentar a Dios. Tengamos cuidado en ese sentido. ¿Ya? Tengamos cuidado. ¿Dónde está vuestra fe? Wow. Quedaron, ya Jesús mejor, ya descansa, Señor. ¿Ya? Bien, me entusiasmé mucho con esta parte. De acá, la otra parte va a ser mejor. Jesús sana a un endemoniado. El versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Garadenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Es decir, cruzaron de un lugar a otro, ¿ya? De allá a otro extremo. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El manso recibimiento. ¿Ah? Aquí no es que la naturaleza esté trabajando contra Jesús, pero sí vemos que quizás pasar al otro lado, el enemigo estaba estorbando el propósito de Jesús, de ir a aquel lugar. Es tan increíble, quizás aquella zona, como estaba en el área espiritual, o el enemigo tenía tan tomada aquella zona, que sabiendo que Jesús estaba trabajando de una manera increíble, echando demonios, expulsando, resucitando muertos, sanando enfermos, quizás el enemigo no quería que aquella zona recibiera la bendición de Dios. El estorbo primero es en el mar. Y segundo, un estorbo y fuerte, y quizás le colocó al peor endemoniado ahí frente para obstaculizar el avance de Jesús. Y le coloca a un endemoniado de Garada, que este hombre no vestía ropa y moraba en los sepulcros y no tenía ni morada. Entonces dice el 28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos.
tenía una fuerza, una brutalidad increíble. Oiga, atar a alguien con cadenas y grillos, ¿ah? Con grillos, con grilletes, y lo rompía. Es que, ahora, ¿por qué lo ataba? Porque era alguien terrorífico, era alguien que había un mal, era alguien que también que se hacía daño y quizás también hacía daños a otros. Y eso, ya no, a ver, viene una situación, uno podrían haber dicho, ya si lo matamos se muere el espíritu, pero ellos lo veían, o la persona ve una persona endemoniada, una persona enferma, ve una persona atribulada, ve una persona que está con daños, que da pena, que da lástima y que da terror, que da miedo. Entonces, imagínense la fuerza, la brutalidad para controlar a este endemoniado. Me ha tocado estar en experiencia de liberación, sí, donde sí he visto aquella fuerza, donde a veces hay personas muy delgadas, mujeres muy delgadas o niñas muy delgadas, que a veces están poseídas y a uno los amarrean. Y hay que colocarse de una manera increíble sobre ellos. Y cuando hay una liberación, son expulsados, son sacados fuera los demonios. Ellos quedando pues, sienten todos aquellos apretones que uno le dio, quedan pero muy adoloridos de su cuerpo. Claro, porque uno presiona aquella fuerza, pero esa fuerza es la que maneja el espíritu por dentro, pero el cuerpo resiente todo en sí, la presión que uno le va haciendo. Este endemoniado tenía fuerza sobrenatural, porque el demonio trabajaba en sí dentro de él, ¿ya? Jesús le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Aquí voy a marcar otra situación. Hay algunos hermanos que se nos enseña también que podemos preguntarle a los demonios y también empezar a eliminar quién es el que manda dentro de la persona. Porque a veces hay que buscar al que gobierna dentro de la vida de la persona, el demonio o los demonios. Y empezar a expulsarlo en el nombre del Señor. Pero no podemos entrar a una conversación. No podemos entrar a interrogarlos. No podemos entrar a empezar a averiguar cosas a través de ellos. Porque ellos son mentirosos. Tenga cuidado, son mentirosos. Y muchos de ellos, si usted no está bien espiritualmente, va a ser acusado. Y esa acusación la van a escuchar los demás y eso va a deplorar su autoridad en el Señor. Es tan increíble que también pueden acusarlo de mentira y pueden armar una mentira y los demás van a escuchar y la fe de ellos en vez de respaldarlo, y ya pues no va a haber endemoniado, sino va a tener un lío grandioso en ese sentido. Por eso es importante no conversar con ellos, ¿ya? Jesús tiene la autoridad, le pregunta el nombre para expulsarlos, ¿ya? Y su nombre era Legión porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, no conversar con ellos. Es expulsarlo en el nombre del Señor. Usted mientras está reprendiendo aquí, nada más cerrar su mente, porque aquí usted va a tener toda la batalla espiritual. Cerrar su mente, hay que solamente en la palabra de Dios concentrarse y no desconcentrarse de lo que está haciendo y no que venga a una duda, no que venga a una conversación, no que venga esto que dijo. Porque puede tirar muchas mentiras. No, tú soy así, tú soy así. Y empieza a acusar en mentira el diablo a los hermanos. Y ahí donde ustedes tienen que tener cuidado. Ahora tenga que tener mucho cuidado. Si viene hermano de no buen testimonio, van a ser pebre. No van a ser pebre. Por eso nuestra vida y nuestra condición espiritual, aún nuestro testimonio tiene que ser claro delante del Señor. ¿Ya? Le rogaban que no lo mandase ir al abismo. El hecho de ir al abismo era ser encadenado y esperar el juicio. El lugar de tormento el abismo para ellos.
Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y él dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Aquí viene el otro concepto. Nosotros hablamos y hablamos bien claramente que los demonios se meten a las personas, ¿no es cierto? Pero también encontramos aquí que sí, también se pueden meter, ahora Cristo lo permitió, a los animales. Ahora, ver un animal endemoniado, no sé, yo nunca me ha tocado ver esa situación de ver un animal endemoniado. Eh, Ahí donde quedo medio pillo en esa situación. No lo he visto. Pero Cristo aquí da una autorización a los demonios para que entren a los cerdos, ¿ya? Pero no sé si es especial esta autorización o si pueden haber animales que estén endemoniados. Yo sé que los animales sienten, presienten y todo lo demás. También avisan que anda a veces algo malo por ahí, pero que estos animales se entre el demonio en ellos, no sé, ahí sí que quedó como bien pillo en ese sentido. Acordémonos que Luzbel tomó a la serpiente como instrumento, ¿ya? Pero de ahí para adelante no he visto esa situación. Así que la vamos a dejar, puede ser o no puede ser. Pero historias en ese sentido tenemos que ver. Sí, he visto que a veces cuando tiran maldiciones caen sobre los animales y mueren, ¿ya? Caen sobre los animales y los animales mueren, pero no quedan endemoniados. Por eso ahí tengo muchas, no muchas dudas, no tengo muchas referencias y no he visto mucha situación de animales endemoniados, ¿ya? 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Ya? Vamos a hablar del versículo 36. Le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. La ayuda de dinámica del reino de la plenitud me dice la sanidad de espíritu, alma y cuerpo. Sanidad divina. La palabra griega soso, sanar, salvar, hacer sano o completo. En toda una serie de encuentros se manifiesta el poder sanador de Jesús. El endemoniado gadareno, uno, es sanado, o sea, liberado de los poderes malévolos que dominaban en su mente racional y sus acciones físicas. Los poderes malévolos que dominaban, ¿qué cosa? Aquí habla de un endemoniado, su mente racional, ¿ya? Era controlado, atormentada y manejado en su mente racional y sus acciones físicas, ¿ya? 2. La mujer de flujo de sangre toca el borde de la túnica de Jesús y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y 3, en el versículo 50, después que se le había dicho que la niña estaba muerta, Jesús declara, no temas, cree
solamente y serás salva. 4. En el versículo 12, al explicar Jesús la parábola del sembrador, la palabra salven se usa en el sentido de la relación restaurada con Dios por medio de la fe. El relato preciso de Lucas ofrece un cuadro completo de interés del Salvador por restaurar cada parte de la vida del ser humano. Mira, aquí hay una cosa bien especial. El endemoniado es liberado, ya es restaurado su juicio, es vestido, es alimentado. ¿Ah? También hay una situación, a la sociedad ya va a cambiar, van a ver, no hablar del endemoniado, sino el salvado y el sanado. Es decir, esto trae muchos cambios para aquella persona. Y para él, porque aparte de no tener casa, de habitar en los sepulcros y quizás muchos años viviendo así, y siendo perseguido y quizás haciendo daño y colocando temor, ahora la percepción de él va a cambiar. Y va a buscar, mire, puede suceder muchas cosas, buscar trabajo, buscarse una casa, volver a donde sus familiares, si es que tenía familiares, o armar una familia. Uf, los cambios son increíbles. Restaurar, entonces, el relato preciso de Lucas ofrece un cuadro completo del interés del Salvador por restaurar cada parte de la vida del ser humano. Nuestra relación con Dios el Padre, nuestra quebrantada personalidad y servidumbre, nuestra salud física y finalmente nuestro rescate de la muerte misma en la resurrección. Jesucristo es el Salvador del ser humano en su totalidad. No es solamente arrepiéntete, bueno, y como vivas acá no importa, total, vas a vivir en la eternidad. No es solamente eso. Jesús nos llama a la restauración, a que nos amemos, pero también a veces personas que necesitan amor. Nos amemos uno a otro, sí, nos enseña a amar, pero hay personas que necesitan amor y compasión y ayuda. Y nos lleva también, y Cristo nos muestra que ellos necesitan de nosotros y tenemos que marcarnos muy fuerte en esa área. Jesús, la gente le dice con todo lo que vio, y ahora la gente vio más que ver un sanado, un liberado, vio que tuvo gran pérdida con los cerdos, ya, una gran pérdida con los cerdos, y le piden que por favor se retire. El 38, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. No tenía casa, sí, pero tenía familiares. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Oh, yo no voy a predicar acá. Satanás me colocó el impedimento quizás en el mar y tú me apareces. Pero ahora tú eras el instrumento de Satanás. Tú eres el que tenía atormentada esta zona, tenía atemorizada. Ahora tú me vas a hacer un instrumento. Me vas a hacer el evangelista, me vas a hacer el anunciador. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y esto es una lección para nuestras vidas, una gran lección. A veces nos preparamos para predicar y todo lo demás, vamos a hacer una predicación evangelística y todo lo demás. Pero a veces Dios puede sanar a alguien en el camino. Quizás Dios coloca una palabra y en ese instante, si estás enfermo, si estás mal en tu vida, si necesitas la sanidad de Dios, en este instante recibe la sanidad de Dios. Y ese hombre o esa mujer creyó a la voz de aquel que predicaba. Y ese va a ser el mejor predicador para su familia, para sus vecinos, para esa zona. Y ellos van a ser testigos de la misericordia y del amor de Dios.
Y no va a parar de hablar, iba a querer ir a la iglesia, iba a querer llevar a todos a la iglesia. Es decir, aquella persona con gratitud no va a parar de contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con él. Y va a ser tan increíble y decir, yo pasé esto, yo estaba pasando esto, yo estaba viviendo esto, esta era mía, la enfermedad que tenía y fui sano en ese instante, sentí y fui sano. Dios puede sanarte. ¡Wow! Tremendo predicador. Tremendo instrumento en el Señor. Lo que a veces nos cuesta mucho como predicadores, como iglesia, no entendemos qué es lo que Dios puede hacer con ellos como instrumento. No, es que nosotros somos instrumentos. No. Dios puede cambiar así, en un segundo, una vida, y esa vida puede ser un gran instrumento del Señor. Dios es increíble. Es increíble para que este hombre. ¿Cuánto duró para hacer el cambio? ¿Cuánto duró para que fuera un predicador para el Señor, un gran evangelista o un misionero o un hombre que iba a llevar el mensaje del Señor? ¿Cuánto? ¿Un día? No, esto no fue un día. ¿Hora? Podemos decir una hora, media hora, ¿sí? Podemos decir. Pero el hombre fue cambiado y transformado. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué habrán dicho los demonios ahí que habitan en él? Ya no podemos entrar en él. Ya no podemos habitar en él. Más encima ahora es un templo del Espíritu Santo. Ya no podemos entrar en su vida porque ahora es un protegido del Señor. Ya no podemos entrar en su vida porque ahora ya se sabe defender, sabe expulsarnos. ¡Wow! Dios mío, qué cambio. Ya no podían tomar dominio de su mente ni de su cuerpo. Ahora era un instrumento del Señor. Qué maravilloso es Dios. Lo que no merecía, lo que ni sus discípulos, quizás no eran tan apasionados quizás como este hombre, porque vamos a encontrar un hombre apasionadísimo de la predicación, de anunciar a Jesús, de contar de dónde vivía, qué es lo que hacía, sus cosas terroríficas, qué cosas atroces, sus tormentos. Y contar que ahora ha encontrado a alguien que ha cambiado su vida. Qué hermoso es Dios. Seamos agradecidos y nunca se olvide de contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El Señor te bendiga. Amén.